corresponde ver. El tema se llama variabilidad relativa. El tema, básicamente, lo que hay que saber es aplicar dos fórmulas. Dos fórmulas muy importantes. Tienen que aprender a aplicarlas. Es muy fácil en realidad. La primera fórmula se llama el coeficiente de variación. ¿Okay? La fórmula para calcular el coeficiente de variación, que lo vamos a representar así, CV, ¿verdad? Coeficiente de variación. La fórmula es desviación estándar ya casi les digo qué es la desviación estándar. Dividido entre la media aritmética, ahorita recordamos también que es media aritmética, multiplicado por 100. Esa es la primera fórmula, digamos. Y la segunda fórmula que tienen que saber aplicar es la fórmula de la posición relativa. Que lo vamos a representar como PR, ¿verdad? Posición relativa. Y la fórmula es la siguiente. El dato, ya que hacemos cuál dato, menos la media, entre la desviación estándar. ¿Ok? Desviación estándar. Esas son las dos fórmulas, básicamente, que tenemos que aprender a aplicar en el tema este de variabilidad relativa. Doy un chance ahí para que las copien. La desviación estándar y la media, chicos, en este tema siempre se les va a regalar. Siempre yo les voy a decir, ok, la desviación estándar es tanta, la media es tanta, entonces sí, es simplemente aplicar la fórmula, no hay que analizar más nada. Lo mismo con la posición relativa, el dato se les va a dar, la media se les va a dar, la desviación estándar se les va a dar. Entonces acá es una cuestión como de saber aplicar la fórmula y bueno, interpretar unos datos por ahí que ya casi vemos. Entonces si les doy un chance para que copien las dos fórmulas. Copiense esas dos formulillas rapidísimo. Listo, chicos. Ahora se van a copiar este ejemplo, ¿de acuerdo? Okay, dice que tenemos 4 asignaturas: matemática, español, estudios sociales y ciencias. De cada asignatura me están regalando la media aritmética y la desviación estándar, ¿verdad? Por ejemplo, en matemática, la media aritmética es esta, la desviación estándar es esta. En español, igual. En sociales, igual. Y en ciencias, igual. En cada uno me están regalando el coeficiente, la media aritmética, perdón, y la desviación estándar. Luego me regalan acá abajo, dice que José, un estudiante de esa escuela, obtuvo las siguientes calificaciones. Tuvo un 70 en mate, un 81 en español, un 80 en sociales y un 82 en ciencias. Y Sofía, que también es una estudiante de esa escuela, obtuvo un 95 en mate, un 65 en español, un 75 en sociales y un 85 en ciencias. Dice que calcule la variabilidad relativa de cada asignatura y la posición relativa de José y Sofía en cada asignatura. Chicos, vean, lo primero que hay que saber acá es que variabilidad relativa, si quieren lo subrayan ahí, es exactamente lo mismo que el coeficiente de variación. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo. La variabilidad relativa es lo mismo que el coeficiente de variación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el coeficiente de variación en cada asignatura. ¿De acuerdo? Que es la fórmula que ustedes copiaron hace un rato. Aquí está, coeficiente de variación, ¿verdad? Entonces, empecemos calculando el coeficiente de variación en
cada asignatura. Empecemos con matemática, que es la que aparece de primero. Empezamos ahí con mate. El coeficiente de variación es la desviación estándar, pero esa es la fórmula que ustedes copiaron ahorita, entre la media aritmética multiplicado por 100. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. Los datos hay que tomarlos obviamente de la tabla. Como estamos calculando el coeficiente de variación de mate, obviamente vamos a agarrar los datos de mate. ¿Verdad? Claramente, vamos a agarrar los datos de mate porque ese es el coeficiente de variación que estamos calculando. Entonces sería media aritmética, la media, bueno, desviación estándar más bien de primero, que es 10, entre la media aritmética, que es 65, y multiplicado por 100. Nada más aplicar la fórmula con los mismos datos que se me están dando. Entonces hacemos 10 entre 65 por 100. Eso nos da 15,38. Y listo. Ya calculamos el coeficiente de variación de matemática. Siempre ya porcentaje, el coeficiente de variación, ¿de acuerdo? Como multiplicamos por 100, entonces esa cantidad adquiere porcentaje. Ahora vamos con español. Hacemos exactamente lo mismo. Segundo. Con español hacemos exactamente lo mismo. Aplicamos la fórmula para el coeficiente de variación. La fórmula para coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. Otra vez aplicamos la fórmula, pero esta vez con los datos de español, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos ahí. Aquí están los datos de español. Entonces sería desviación estándar 5 entre la media aritmética, que es 80, multiplicado por 100. Eso nos da 6,25. Ando con el orden, sigue estudios sociales, ¿verdad? Hacemos lo mismo. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. Lo cual nos daría, vamos a ver, estamos en estudios sociales, 11, que es el de desviación estándar, entre 75, ¿verdad? Sí, por 100. Nos da 14,66%. Y por último me faltaría ciencias, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo. Calculamos el coeficiente de variación con la fórmula, que es desviación estándar entre la media aritmética multiplicado por 100. En ciencias dice que tenemos una desviación de 11 entre una media de 78 multiplicado por 100. Salud. Gracias. 14,10. 14,10%. Ok. Ahí estaríamos ya, chicos, entonces, con el cálculo del coeficiente de variación en todas las asignaturas. ¿Hay alguna pregunta de cómo calcular el coeficiente de variación? Bastante sencillo, profe. ¿Perdón? Es sencillo. Sí, es sencillo. Y los datos siempre se les van a dar. Es que eso es
todo este tema. Estos datos de acá siempre se les van a dar. Y por lo general voy a usar tablas de este tipo. ¿De acuerdo? Por lo general van a ser tablas como esta, que vamos a tener varias asignaturas. Ya para efectos de examen, yo lo que les voy a preguntar es, ok, de los 4, ¿cuál tiene la mayor variabilidad relativa, por ejemplo? Bueno, en este caso, la mayor sería en mate, ¿verdad? O ¿cuál tiene la menor variabilidad relativa, digamos? Que sería español. Casi siempre las preguntas acá son de ese tipo. Como que cuál tiene más variabilidad relativa, cuál tiene menos. Dominar eso sí, ¿verdad? Lo que yo subrayé acá en amarillo, que la variabilidad relativa es lo mismo que el coeficiente de variación. Son de puros conceptos que ustedes tienen que aprenderse. Yo les voy a preguntar la variabilidad relativa, pero usted tiene que comprender que lo que se les está pidiendo es el coeficiente de variación, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, ¿no hay ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, profe. Está bien, está bien. Perfecto. La segunda pregunta que se les hacía era la posición relativa de José y de Sofía en cada asignatura. Entonces, vean lo que yo voy a hacer acá. Voy a hacer como un cuadro comparativo. Bueno, voy a dividir acá primero que nada. Y voy a hacer como un cuadro comparativo. A este la voy a poner a José. A este la voy a poner a Sofía. Y lo que vamos a hacer es irle calculando la posición relativa en cada asignatura. La fórmula para la posición relativa es esta de acá. La fórmula es el dato menos la media entre la desviación estándar. Bueno, la media y la desviación estándar, yo creo que ya comprendimos que es. Ahí en la misma tablita las encontramos, ¿verdad? Pero ¿qué es el dato? El dato es un dato específico que se les está dando ya de una persona. ¿Se acuerdan que a mí me decían que José tenía un 70 en matemáticas, un 81 en español, un 80 en sociales y un 82 en ciencias? Estos son los datos. Esos son los datos justamente de José en cada asignatura. Y lo mismo con Sofía. Sofía dice que tuvo un 95 en matemática, un 65 en español, un 75 en sociales y un 85 en ciencias. Esos son los datos. Hay un dato para cada persona y para cada asignatura. Entonces, por ejemplo, empecemos con matemática. Vamos a empezar con mate de nuevo. Vamos a calcular la posición relativa de mate, tanto para José como para Sofía. La fórmula para la posición relativa es el dato menos la media entre la desviación estándar, ¿verdad? Entonces empecemos con José. ¿Cuál es el dato de José? Hay que ver muy bien, chicos, porque son demasiados datos, entonces no pueden confundirlos. Estamos calculando, necesitamos concentración acá. Estamos calculando la posición relativa de José en matemática. Entonces lo que hacemos es tomar el dato de José en matemática, ¿verdad? El dato para este caso que nos toca agarrar es este, el 70. Porque es el dato de José en matemática, ¿verdad? Es muy específico. Entonces sería el 70, que es lo que él tuvo en matemáticas, es el dato de él en matemática, menos la media. ¿Cuál media agarramos? Obviamente agarramos la media aritmética de matemática, porque hay muchas medias aritméticas, vean. Pero como estamos calculando la posición relativa de José en matemática, oigan bien, en matemática, entonces tomamos la media aritmética matemática, que es 65. Entonces sería 70 menos 65, ¿verdad? Entre la desviación estándar, lo mismo. ¿Cuál desviación estándar vamos a tomar? La de José en matemática. Entonces vamos a matemática. Y la desviación estándar que teníamos en matemática era 10. Entonces acá dividido entre 10. Es fácil, chicos, vean, no nada más aplicar la fórmula y los datos se les van a dar. Ustedes lo que tienen que tener es cuidado a la hora de colocar los datos, ¿verdad? Que no vayan a poner otro dato, porque a veces ha pasado, estamos en mate y agarran la media aritmética de sociales. O estamos calculando no sé, algo en español y agarran la desviación estándar de ciencias. Y ahí pues obviamente empezamos a causar un error, ¿verdad? Entonces sería 70 menos 65 dividido entre 10, lo cual nos da 0,5. Y ahora vamos con Sofía. Vamos a calcular la posición relativa de Sofía igual en matemática. Hacemos dato menos media dividido entre desviación estándar. El dato va a cambiarme porque ahora es el dato de Sofía. En matemática igual, pero el dato de Sofía. Y Sofía en matemática había tenido un 95. Entonces sería el dato, que es el dato de Sofía en mate, que es un 95, menos la media sobre la desviación estándar. Como es en matemática otra vez, son los mismos datos. Ese sí queda igual.
La media de matemática era 6.5. Bueno, ahí las pueden ver cualquier cosa en la tabla, ¿verdad? La media era 65 y la desviación estándar era 10. Entonces sería 95 menos 65 entre 10. Lo cual nos daría 3. ¿Ok? 3. Y acá estaría entonces la posición relativa de cada uno de ellos en matemática. Acá el tipo de pregunta que yo les voy a hacer va a ser parecido al de antes, al ejemplo que les di antes. Yo acá les puedo pedir, ok, entre José y Sofía, ¿cuál de los dos tiene una mejor posición relativa en matemática? El que tenga una mejor posición relativa es el que dé más grande. Entonces, en este caso, Sofía tiene una mejor posición relativa en matemática que José. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a calcular otra vez las posiciones relativas. Un poquillo cansado, ¿verdad? Pero fácil. Es que yo quiero que enfoquemos más que todo en que es fácil. Vamos ahora a trabajar en español. Vamos a calcularle tanto a José como a Sofía la posición relativa en español. La misma fórmula sería el dato menos la media entre la desviación estándar. Entonces estamos ahora en español. Vamos con José de primero. ¿Cuánto ganó José en español? José se ganó un 81. Ese sería el dato que vamos a tomar ahora. Entonces sería el dato que es 81 menos la media aritmética que en español era 80 sobre 5. Que es la desviación estándar en español, si no me equivoco. Estamos ahora en español. Listo, ahí aplicamos ya la fórmula entonces, y eso nos daría 81 menos 80 sobre 5, y nos da, da 0,2. Listo, esa es la posición relativa de José en español. Ahora vamos a calcular la posición relativa de Sofía en español, con la misma fórmula. Dato menos la media entre desviación estándar. Entonces sería el dato de José de Sofía, perdón, en español. Vamos a ver. Sofía en español se ganó un 6.5, ¿verdad? Entonces sería 6.5 menos la media, en español era 80, entre la desviación estándar que era 5. Nos da menos 3. Esa es la posición relativa de Sofía en español. Si comparamos en español, el que tuvo una mejor posición relativa ahora sí fue José, porque José tuvo un 0,2 y Sofía tuvo un menos 3. O sea, imaginen que la posición relativa de Sofía se fue a negativos. Eso es porque es todavía más baja, digamos, la posición relativa, ¿verdad? Si estaba a negativos. Vamos ahora con, creo que ciencias, estoy para ver. Ah, no, sociales. Vamos a tomar entonces, en estudios sociales, calcularle la posición relativa a cada uno de ellos en sociales. Vean que José se ganó un 80 y Sofía un 75. Entonces, calculamos la posición relativa de ellos en estudios sociales. Una vez más, aplicamos la fórmula. Sería el dato menos la media entre desviación estándar. Ok, estamos en sociales, ¿verdad? Y estamos con José. Entonces, José se ganó en estudios sociales un 80. Por lo tanto, sería 80 menos la media. Vamos a ver en estudios sociales cuánto era la media. Era 75 y la desviación estándar 11. Entonces, 80 menos 75 sobre 11. Nos da 0,45. Y ahora vamos con la posición relativa de estudios sociales, pero de Sofía.
que sería el dato menos la media entre la desviación estándar. Entonces sería en estudios sociales, Sofía se ganó un 75. Entonces sería 75 menos la media, que también era 75, entre la desviación estándar, que era 11. 0. Entonces ahí está. Comparando la posición relativa de estudios sociales de los dos estudiantes, estamos encontrando que el que tuvo la mejor posición relativa en sociales fue José. Chicos, ¿va quedando claro? ¿Sí? ¿Cómo es que se aplican las fórmulas? Claro. Sí, profe. Ok, ahora van a hacer lo siguiente. Quiero que en ciencias apliquen ustedes solos la posición relativa, a ver si lo logramos entender bien. La misma fórmula, ¿verdad? Nada más que en ciencias. Primero lo hacen para José. Y luego lo hacen para Sofía y ya casi revisamos a ver si les dio correctamente. ¿Listo, chicos? Sí. Por ejemplo, en ciencias, para el caso de José, ¿cuál es el dato en ciencias? 82, 82, la media, 78, 78, y la desviación estándar, creo que era 11, 11, ¿verdad? En ciencias, ¿verdad? Que vamos a agarrar la de otra asignatura. ¿Cuánto les da esto? 0,36, 0,36. Listo. Ahora, en el caso de Sofía, la posición relativa de ciencias sería, ¿el dato cuál es? 85, 85. La media aritmética en ciencias es 78 y la desviación estándar es 11. ¿Cuánto les da? 0,63, 0,63. 7,3. 6,3. 6,3. Perfecto. Aquí podríamos entonces comparar la posición relativa de cada uno de ellos en ciencias. De los dos, el que tuvo una mejor posición relativa en ciencias fue Sofía, ¿verdad? Chicos, ¿alguna pregunta? bueno, ¿Estamos ahí claros? Ok, eso sería todo por hoy, chicos. El viernes que volvemos a tener clase, tenemos que repasar esto bastante. Entonces, el viernes cualquier cosa ahí les pongo una práctica para que la repasen. Es muy fácil. Si usted aplica las fórmulas con cuidado, no debería de haber fallo, ¿verdad? Aquí, como les digo, el error casi siempre es, cuando cometen errores, se los digo por experiencia ya, para que tengan cuidado, es porque agarran datos de otra cosa. Por ejemplo, si estamos en matemática, tienen que asegurarse de que estamos tomando los datos
tanto media aritmética como desviación estándar de matemática. Pero yo sé que suena muy obvio y todo, pero es que a veces en la práctica, ya cuando uno va haciendo ejercicios, como son tantas fórmulas, a veces están aplicando en español y agarran esta media aritmética o esta desviación estándar, que es de sociales. Entonces tienen que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Es lo único. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Entonces, el viernes repasamos bastante este temilla. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe, profe, buen día. gracias. Hasta luego. Chao.